Una de las cosas en las que podemos estar de acuerdo como usuarios o como técnicos es que una buena instalación de un sistema operativo se nota y se siente. Por ello en este video hablaremos de todo lo que usted debe saber antes de instalar Windows en un PC algo viejo. Sí, estoy hablando de ese PC que está arrumado en casa con un montón de polvo. Estoy seguro que después de ver este video usted no cometerá los errores ni presentará los problemas con los que he tenido que lidiar. Lo primero que debemos saber, Windows 10 es un sistema que promete funcionar en cualquier máquina que cumpla los requisitos mínimos, lo cual no es del todo cierto. Después de varias pruebas realizadas, aunque usted cumpla con los requisitos mínimos, el sistema irá relativamente bien, puesto que en la mayoría de los casos los procesadores no son versión Intel. Para ser más específicos, i3 en adelante sin importar la generación. Y esto lo podemos ver en la tabla de procesadores de Windows Client Edition, con los que se suelen hacer pruebas de sistema operativo. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda instalar Windows en un PC con AMD o Intel de categoría Pentium o inferior. A lo que quiero llegar es que Windows 10 es un sistema que envía a la banca a la mayoría de computadores que nosotros tenemos en casa, puesto que entre más viejo sea el procesador, menos posibilidades tiene de funcionar bien con Windows 10. Y también se aplica a la generación de la memoria RAM. Lo mejor es tener DDR2 en cantidades de 3 a 4 GB para un sistema operativo de 32 bits y si es posible utilizando siempre el Dual Channel. Para sistemas operativos de 64 bits puede funcionar con 6 GB, pero lo mejor son 8 GB de RAM. La memoria DDR de primera generación difícilmente nos ayudará debido a sus frecuencias y lo caro que es conseguirla localmente. En resumen, para lograr un buen rendimiento necesitamos hacer unas cuantas maromas, como por ejemplo lidiar con el soporte de driver y actualizaciones de BIOS. La gran mayoría de los equipos ya no cuentan con soporte por los fabricantes, puesto que estos equipos no fueron pensados para un sistema como Windows 10, a menos que de fábrica vengan con alguna versión de Windows 8. Los drivers son importantes para lograr esa compatibilidad software-hardware que hace que el PC funcione como si fuera un carro bien aceitado. Y una buena actualización de BIOS mejora aspectos como a nivel de rendimiento, a nivel de encendido y corrige problemas a nivel de código de hardware donde tenemos el tradicional pantallazo azul. También debemos considerar la instalación de Windows en un SSD, así lograremos un impacto de rendimiento a primer intento. Obvio, no es obligatorio, pero vale la pena invertir en un SSD. Si contamos con una unidad de almacenamiento tradicional, es fundamental revisar las condiciones y la cantidad de años en funcionamiento, ya que esta unidad sufre de desgaste por uso o por cada vez que haya sido formateada, y debido a esto se vuelven lentas. También debemos dominar el arte del particionar esas unidades, para lograr sacar un poco de rendimiento, por lo menos a nivel de lectura. De todo lo que estoy hablando, dejaré material en la descripción del video en las tarjeticas emergentes. Con todo esto claro, usted podrá instalar Windows de manera exitosa, pero aún así habrán cosas por corregir. Para corregir los problemas de driver puede usar programas como Driver Buster, Driver Pack Solution o Driver Hood. Si tiene problemas a nivel de audio o red, lo más probable es que deba usar tarjetas externas USB o PCI Express para solucionarlo. A veces no es suficiente con los drivers. Actualizar la BIOS no es nada fácil. Menos fácil si el fabricante no tiene soporte de la BIOS. Así que de este tema no hablaré, ya que casi siempre hay que conformarnos con la última versión del fabricante, puesto que en la mayoría de casos es muy difícil conseguir un buen mod hecho por la comunidad y por lo general solemos empeorar el funcionamiento del PC con la BIOS que usamos. Igual dejaré un video de una herramienta que puede usar por si se anima a realizar modificaciones. Por último, si los equipos son del año 2009 o más viejos, revíselos muy bien, según lo que anteriormente le comenté, para que no pierda el tiempo tratando de revivir una tostadora. Si el fabricante y la comunidad abandonaron ese PC, lo mejor para que funcione es irte por una versión de Linux con un entorno parecido a Windows. Espero haberle resuelto un montón de dudas. Recuerde que una manera de darle amor a este canal es dejando su me gusta, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Si tiene alguna duda, deje su comentario para que la comunidad o yo le demos una posible respuesta. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.